Hola, buenas noches. Esto es Escuela de Espectadores que organiza Asociación Iberoamericana de Artes y Letras gracias al apoyo de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Miraflores. Es un programa en el que nos reunimos con directores, actores, dramaturgos, los teatristas que están haciendo las obras importantes de la cartelera en la ciudad para conversar con público, con críticos, con la gente que quiera venir a dialogar, para que podamos nosotros esta conversación, esta sesión, grabarla como lo estamos haciendo ahora y queda 2 días después disponible en el archivo cada vez más creciente de los programas de Escuela de Espectadores para que puedan revisar, para que puedan difundir, para que puedan de alguna manera, para que pueda quedar registrado algo que pocas veces logramos en la ciudad, que es conversar con los teatreros, con la gente que está haciendo las obras, sobre lo que piensan, lo que sienten, sobre su proceso, sobre su experiencia alrededor del trabajo en escena. Hoy tenemos una sesión bastante especial porque la hemos dividido en 2. Vamos a ocuparnos en la primera parte de una obra que, a partir de un cuento clásico de Ribeiro, que es Por las azoteas, Herbert Corimanya ha tomado el cuento y lo ha adaptado al teatro, su primera adaptación teatral, entiendo, y ha montado en el Teatro Ensamble de Barranco una pieza que realmente nos sorprende por varias razones que trataremos de dilucidar aquí. Y llamada en el teatro ahora El Rey de las Azoteas, nos ha convocado a un elenco que es el que nos acompaña ahora, ¿no? Encabezado por nuestro gran actor Eduardo Chesti, que adicionalmente... Yo sé, claro. Así es, muy buena aclaración, ¿no? Así es. Exactamente, y de eso vamos a hablar también, ¿no? Y vamos a hablar con Bruno de esa dificultad de tener nada menos que protagonizar una obra con Eduardo en el cartel. Bruno Espejo, como bien nos aclara Eduardo, y Mayra Barraza. De eso vamos a conversar. ¿Alguien aquí ha visto la obra aparte de nosotros, los organizadores de la sesión? ¿No? Pues entonces será motivo para que aquí, volando, vayan a verla, ni bien puedan digo, porque algunos de ustedes también tienen funciones casi los mismos días. Una promoción. No, te aseguro que van a ir, Pues entonces, bienvenidos, Herbert, Eduardo, Mayra, Bruno, es bueno tenerlos aquí. Herbert, empezaré por preguntarte, tú eres la cabeza de proyecto, eres el responsable de la idea. Una de las primeras cosas que me sorprendió, y me demoré incluso un poquitín en darme cuenta, es que, cuando me avisaban de que estaba programando la obra y que la proponían para la sesión de escuela, es que se trataba de una obra para público familiar. Uno asocia por lo general los cuentos ribeiranos como cuentos, por supuesto, de una factura literaria indiscutible, pero siempre asociados a unas nostalgias y unas vocaciones de fracaso, una autocrítica frente al individuo en una sociedad siempre desconcertante, en la que casi siempre es un perdedor. Ribeiro es el gran retratista de los losers peruanos en el mejor de los sentidos y con la mejor de las presentaciones. Entonces, encontrarlo adaptado y convertido en un espectáculo para público familiar que incluyen imágenes, personajes y un tratamiento que incorpore al público infantil inclusive, es una de las primeras cosas que me sorprendió. Cuéntanos, Herbert, ¿cómo así se te ocurre que Por las azoteas podía llegar a ser esta obra que estás presentando en Barranco? Buenas noches con todos. ¿Cómo así? Nada, por el simple hecho creo que el cuento de Ribeiro y sobre todo Por las azoteas tiene una gran fantasía en su narrativa. Entonces, desde la primera vez que lo leí desde niño, me encantó. Y al encontrarme ahora en el teatro, yo creo que era una obra
creo como todas o como muchas de Ribeiro, adaptables al teatro. Creí que tenía que ser un espectáculo. Simplemente eso, pensé en eso, en que tenía que ser un espectáculo, tenía que no solo los niños, sino el público adulto, ver la literatura de Ribeiro en escena. Entonces eso es lo primero que me planteé. De ahí la adaptación con otros personajes viene sola, adaptando así un poco el personaje de este viejo, bautizándolo yo y tomándome el atrevimiento de ponerle el hombre chatarra, ¿no? ¿Por qué? Porque los personajes de Ribeiro, como tú ya lo mencionaste, son personajes olvidados. Creo que la mayoría de sus personajes viven en este mundo de olvido, de fracaso, de desilusión, pero que tienen un contraste, que son héroes. Son héroes porque yo creo que califico esta historia como un homenaje al recuerdo, a no olvidar a estos personajes que pues lo contrastamos como estos objetos olvidados, desaparecidos, en desuso que hay en esta azotea, ¿no? Y coloco a los niños con su fantasía para que a través de ella podamos entrar más en este realismo que yo le quiero dar al cuento de Ribeiro. Entonces creo que la fantasía y la realidad es lo que yo trato de mezclar en este montaje. ¿Qué fue primero? ¿Tú buscabas una obra para público familiar que incluya niños y jóvenes y después de esa decisión encontraste por las azoteas, o al revés, leyendo por las azoteas dijiste quiero adaptarla y descubriste que podía ser para niños? ¿Qué fue primero? Yo sabía que por las azoteas iba a estar en la cartelera familiar de las 4 de la tarde. Pero, o sea, no siempre creí que era una obra no para niños, o sea, no simplemente para niños, sino que era una obra, que es una obra, creo yo, para los padres y sus niños y sus hijos. Es una obra para toda la familia. Muchos por ahí me han dicho que es una tragedia para niños, y eso ya no se ve ahora. Bueno, eso lo dejo para las interrogantes del público. Yo creo que es un espectáculo, simplemente eso, y que ya que los niños le pregunten a sus padres o que los padres le pregunten a sus niños, ya eso vale bastante, creo, en la cartelera de las 4 de la tarde, ¿no? Porque que un padre le pregunte, papá, ¿y ese personaje murió? ¿Por qué murió? El padre le va a tener que responder algo al público, al niño. Entonces, eso es lo que mayormente está dando este espectáculo, ¿no? La comunicación entre el papá y el hijo. Entonces, yo simplemente pensé en eso, en que tenía que hacer un espectáculo. Sí, lo pensé, que era para la cartelera de las 4, pero muchos me han dicho, no es para niños. No es para niños. ¿Cómo va a ser para niños? Sí, bueno, yo he puesto pues que es para niños a partir de los 7 años. Pero me han dicho, oye, no es para niños. Entonces, tú como ya lo habrás visto, no sé cómo la puedes catalogar, pero eso es lo que me han dicho. Muy interesante, muy interesante lo que planteas, ¿no? Yo me hacía la misma pregunta, no me la he terminado de responder. En todo caso, ya que me lo preguntas, yo creo que no es una obra típica de niños, no es una obra típica para público familiar. Y digamos que hay como unos patrones que estamos acostumbrados a consumir. La obra para niños tiene que ser siempre facilita y masticadita, ¿no? Esto plantea un reto adicional. Y por eso me parece interesante la aclaración de que público familiar, porque para que los niños vayan con sus padres y tengan esta tarea, los papás, de guiarlos en la decodificación, en el procesamiento de la obra. Bruno, a Bruno lo he conocido, es uno de nuestros actores jóvenes y una de nuestras grandes, buenas y nuevas noticias en la actuación. Me acuerdo que te vi en
en Fausto, ¿no es Sí. cierto?, de la Zingara, y después has trabajado en Sueño de una noche de verano también, Sí. de la Zingara. Exacto, ahí tenemos un año de memoria, claro, ahí está. Ay, claro, y te he visto en Kildred Joe, la obra ganadora del Festival del Himna, con Lucía Méndez, bajo Claro, dirección Lucía. de César Bravo. Bravo, claro. O sea, vamos, entonces no es gratuito. En mi mente, de alguna manera, encontraba felices hallazgos. Cada que me lo encuentro en escena a Bruno, constato que es insisto, una de nuestras nuevas revelaciones, una de nuestras buenas y nuevas apariciones. Bruno, cuéntame así, ¿es la primera vez que haces una obra de este tipo, donde se plantea una historia dirigida a este público familiar del que venimos hablando? Buenas noches. No es la primera vez que hago una obra para niños, pero creo que, como bien dicen, es la primera vez que me toca interpretar una obra para niños que no es para niños, sino es familiar, ¿no? Toca temas tan fuertes como la muerte, el abandono, no solo de parte del hombre chatarra, sino también del niño. Y creo que esos temas, la forma como lo hemos tratado, divierte, entretiene, pero también te permite detenerte ahí, ¿no? Y pensar. Sin duda. ¿Cuáles son las más grandes dificultades que has tenido para sacar adelante este rol? Primero, porque creo que el personaje es complejo, porque yo lo considero como un personaje, como un Quijote. Es un niño Quijote. Es un niño que ha sido abandonado por sus padres, no abandonado, sino es todos los veranos él sube a las azoteas a jugar, pero no por una decisión propia, sino porque, como él cuenta a través de la historia, es el padre quien no quiere que interrumpa. Entonces él se ve obligado a tener que subir a la azotea y quedarse ahí. En este abandono, entre comillas, el personaje comienza a crear este juego de reyes y espadas y ogros y gigantes, ¿no? Donde él efectivamente es el rey de las azoteas. Es como un Quijote. Y bueno, ese personaje quijotesco, quijoteano, ya de por sí es complicado, ¿no? Disociar la realidad de la fantasía en un niño es a simple vista fácil, pero también es complicado. Y creo que igual Herbert, todos nosotros nos hemos estado acompañando en el proceso y hemos visto qué funciona, qué no funciona, cómo es mejor que se vaya desarrollando y bueno, lo que se vio es lo que es. Es lo que es. Si recuerdo bien, tu personaje es una aportación de la adaptación. En el original del cuento, tu personaje no está, o me lo he olvidado. Cuéntanos, Mayra, ¿cómo así te fue con el ingreso a la obra y cuando leíste la adaptación que Herbert te plantea del cuento? ¿Ya conocías el cuento de Ribeiro antes? Hola, yo no había leído el cuento, no tenía idea de cómo era el cuento de Ribeiro, pero en mi memoria me acordé que había visto el corto, que hay un corto del cuento y lo busqué y lo vi y no, efectivamente no había niña. No había leído el libreto aún y claro, mi personaje no aparece en el cuento, mi personaje es creación de Herbert que me ha querido meter, o que ha querido meter el personaje de la niña para que junto con el personaje de Bruno, bueno, se conocen y digamos se acompañan y llegan hacia el hombre chatarra que es Eduardo. No sé qué... ¿Cuál era la pregunta? Sí, un poco eso, ¿no? Lo que estás diciendo. O sea, tu personaje no es original, es creación de la obra de teatro donde se adapta, ¿no? Un poco estás contestando qué sentiste cuando viste que originalmente no existías, que era la aportación de Herbert, ¿no? Y encuentras
cómo te demoras en encontrar la función de ese personaje, lo que aporta a la historia, porque finalmente queda la obra muy bien inspirada dentro del, ¿no?, filiada con el cuento original, pero también tiene ya una entidad propia, muy original, personajes nuevos, hay una relación, además esta vocación de ampliar el discurso estético para públicos más amplios, juveniles y niños, ¿no? Digamos que sin dejar de filiar con el original, toma una entidad propia, que eso es un mérito, me parece, ¿no? En ese proceso, ¿cómo te va yendo con la experiencia? ¿Qué sientes que te dice el público después de ver la obra? En realidad, para mí todo es como, recién como lo estoy empezando a asumir y asimilar, porque yo no he actuado mucho, entonces es la primera vez que estoy actuando y con una temporada larga y en verdad he trabajado bajo lo que Herbert me ha ido guiando y no quise plantear una idea de cómo podría ser la niña, simplemente empecé a trabajar a partir de lo que mi compañero me ofrecía y trabajar en la escena a partir de los textos y lo que se va planteando. Entonces todavía no sé cuál es, creo que el fin de semana que fueron unos amigos a ver la obra, como me di cuenta más o menos cuál sería el rol de mi personaje en la obra, el rol, o sea, sí lo sabía, ¿no? Pero digamos, como uno empieza a afianzar las cosas cuando las va haciendo y cuando también otros te van comentando y no sé. Pero sí sabías quién era Eduardo Cheste. Sí, claro que sí, sabía quién era Eduardo Cheste. Yo no sé si es, yo me imagino, ¿no?, a la edad de ustedes, saber que vas a trabajar con alguien de la trayectoria de Eduardo, siempre resulta importante, ¿no? Habrás comentado en tu casa, tus papás, no sé, te habrán dicho, no te creo, me estás mintiendo. No sé, ¿hubo algo de eso? Sí, claro, siempre todos además lo recuerdan como Gamboa, entonces es como de pronto me dicen, perdón. Entonces sí me dicen, oye, estás actuando con Gamboa y yo no sabía que era Gamboa, la verdad, que hemos revisado videos y es Gamboa efectivamente, una serie que había hace unos años acá en Lima, en Perú. Y de hecho siempre la idea de trabajar al comienzo no sabía quién iba a ser el personaje del hombre chatarra, pero él sabía que Herbert tenía algunas ideas respecto al actor y de hecho sí me entusiasmaba saber que iba a tener que trabajar con alguien con mucha más experiencia que yo y que probablemente otra formación de la cual yo iba a poder aprender de alguna u otra manera. Y efectivamente eso ha sucedido en el camino porque Eduardo ha llegado a ensayar con nosotros después de un tiempo en el que él y yo estábamos solos. Y claro, se van descubriendo más cosas y viendo otras maneras de cómo trabajar y se van generando dinámicas distintas a partir de que él llega, ¿no? Y claro, la obra va comenzando a tomar forma o va empezando a ser una obra, ¿no? Porque antes era él y yo solos viendo qué pasaba y yo tratando de entender qué hacía esta. Suena un poco raro, pero y yo tratando de entender quién era esta niña también. Pero ¿no? en la época en que ustedes ensayaban solos, ya el personaje había hombre chatarra. Estaba, el hombre chatarra Claro, estaba. Estaban esperando el actor nada más. Sí, Okay. digamos, estábamos esperando al actor, Okay, que sería el hombre chatarra. Muy bien. Y bueno, cuando entra Eduardo ha sido, creo que para los tres ha sido intenso porque ha sido un poco tiempo, por el corto tiempo en el que hemos ensayado los tres juntos, pero como digo, las cosas se van afianzando a medida que uno las va haciendo y siempre se va descubriendo algo en cada función, hay algo nuevo, distinto o siempre pasa algo que uno de eso aprende, ¿no? Y voy comprendiendo más cómo es esta niña, voy descubriendo cosas nuevas siempre. Y en verdad, como es un personaje que es la imaginación de Herbert, creo que me ha sabido guiar netamente de su imaginación, de su cabeza. Y por eso tampoco quería ponerle ningún referente mío, porque no me provocaba trabajar bajo una imagen mía inicial, ¿no? No, está muy bien, está muy bien.
Hablar con Eduardo Chávez, bueno, podríamos hacer un programa entero con solo Eduardo. Es un privilegio, Eduardo, tenerte en Escuela de Espectadores. Gracias por estar aquí. Vamos, no te veíamos en escena. Me hacía acordar, Herbert, desde la vez en que actuaste en un papel de reparto en la obra Traición. Sí, un papelito muy pequeño. ¿No es cierto? Un papel muy pequeño, sí. Dirigida por Jorge Castro, la de Harold Pero Pinter era en la Harold plaza. Pinter, Nada premio menos. Nobel. Nada menos, ¿no? Bueno, y también hay que vivir y hay que comer. No, perfecto. Verte en escena siempre, pues, es bueno, tú eres uno de nuestros más importantes actores, Eduardo, dicho así con toda claridad y con todas sus palabras. Eres uno de los más importantes actores de este país, y verte siempre, creo que la obra de por sí, ofrecer a Eduardo en cartel, ya es algo que nosotros tenemos que agradecer a priori, ¿no? Pone también un reto, y eso es lo que quisiera también que nos comentes un poquito. Inevitablemente, más allá de tu propia modestia, que dices, no es para tanto, lo concreto es que un elenco, y sobre todo de jóvenes, se sienten por un lado acicateados, estimulados, pero por otro lado podrían también sentirse hasta un poco intimidados. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo estableces tú la relación con los actores que son más jóvenes que tú, y en el caso de esta obra, bastante más jóvenes? No tengo ningún problema, yo con los jóvenes, con los niños, con los ancianos, no tengo ningún problema. Mientras tenga al director cerca, que sabe lo que quiere, mientras leo la obra, mientras me relaciono con mis compañeros, mientras leemos, nos vamos conociendo. Yo ellos han dicho ya, sobre todo Herbert ya dijo bastantes cosas muy importantes sobre Ribeiro, ¿no? Yo admiro a Ribeiro, yo lo quiero mucho a Ribeiro, como a Germán Gess. Ribeiro es cinematográfico, pero deberían hacer cosas más seguidas sobre Ribeiro. Ribeiro tiene teatro, escribía teatro, dejó de escribir teatro, porque en una época se hacía mucho teatro de laboratorio, un teatro independiente, más creativo, más corporal. Entonces se comenzó a perder la palabra, y él lo dijo una vez. Le digo, ¿por qué no sigue escribiendo teatro? Él tiene una obra muy hermosa que se llama Los Caracoles, que a mí se me perdió y la sigo buscando, todos esos personajes de la burocracia, todos esos personajes empleados que siempre están como perdiendo, pero son idealistas, son bastante idealistas. Decía Herbert que esta obra es para la familia. Sí, claro que es para la familia, y no es una tragedia en absoluto, no tiene nada de trágico. Que un personaje muere, pero la obra no es trágica. Esos dos jóvenes que hacen de niños han asumido bien hacer de niños. No es tan fácil hacer de niños. Ella cada día está mejor. Ella cada día yo comienzo a sentir a la niña, porque todos los días crece su trabajo. El mío decrece, pero estoy tratando ya de... Yo entré un poquito tarde entré, porque a mí me gusta empezar a trabajar desde el principio, sentado en la mesa, conociendo, analizando, discutiendo, de repente con el director, pero para bien. A mí me atracó cuando yo no quería leer la obra, no había visto la película, porque aquí se hizo Las Azoteas con don Ricardo Fernández y no sé qué niño, creo que es Bruno Ascenso, no sé quién, pero la debe tener un director. Me dijeron, yo comencé a preguntar y me dijeron que lo debería tener Sinclair, un director de cine, Sinclair. No la vi. Le pedí a Herbert que me dé el original, el cuento original. Cuando vi el original no tenía nada que ver con mi personaje. Alguito.
alguito nomás. Pero es otro personaje. El personaje del original es un tipo pensante, es un idealista, puede ser un filósofo, un literato. Este personaje, de este señor mayor, lo llegan a... es olvidado, también es despreciado por sus ideas, por sus ideales. Parece que qué idea política puede haber tenido, no sé exactamente. No dice su nombre tampoco. En mi caso tampoco digo mi nombre, tampoco digo quién soy. No se sabe si tengo mujer, si tengo hijos. Yo estoy tirado en una azotea. Pero poco a poco fui entrando y yo tuve un estancamiento un tiempo con una palabrita, ¿no, Herbert? ¿No? Una palabrita que estaba en el original y yo nunca la sentí. Y después la hemos sacado, gracias a Dios y gracias a Él, porque no me dejaba avanzar, no me dejaba. Yo soy encontrar quién es, porque yo soy yo amo a Stanislavski. Para mí Stanislavski es un método que para mí es la base. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Dónde me muevo? ¿Por qué me muevo? ¿Cómo camino? ¿Por qué camino así? ¿Por qué debo hablar así? Y en este caso me encontré en un momento que... Sí, y no tenía el proceso, no encontraba el proceso. Y eso no me dejaba avanzar a veces. Y hasta ahora hay días en que de repente me pongo y los hago sufrir a ellos. Y ahí, pero ya, ahora sí, ya, la cosa ya va caminando, así que tienen que ir a verla, porque ahora sí. Que es una tragedia, no tiene nada de tragedia. Toda la primera parte, casi le llamo yo, es para los niños, ellos juegan, divierten, si la gente se divierte. Que son dos niños, como he sido yo de niño, que he tenido poca comunicación y nunca escuché la palabra te quiero, terrible, y jugaba solo. Yo jugaba solo también. Yo también buscaba en las azoteas y también buscaba en el mar o buscaba en las piedras. Y yo me inventaba en mi garaje y también hacía cine. Yo creía que hacía cine, porque tenía un enano que tenía en sus películas, agarraba una caja de zapatos, le ponía, por ahí me preguntaba pues, cómo era la cosa, una lupa, una bomba de 100, no sé qué, y entonces yo veía figuras chilenas que decían, estoy viendo cine, yo hago cine. Pero bueno, soñaba, porque uno ama esas cosas, ¿no? Y ese amor por el teatro, por el cine. En mi casa ensayaban, los cómicos de antes, iban a la sala en mi casa a ensayar. Entonces yo he visto de chiquito eso. ¿Qué dicen que puede haber influido? Podría ser, quizá, no sé. ¿Que mi padre leía teatro? Sí, porque cuando yo aprendí a leer antes de ir al colegio aprendí a leer. Estoy hablando de mí, nada más, no hablo de la obra. Qué vergüenza. Mi padre, no sabían que yo sabía leer, porque un señor español que vivió en mi casa me enseñó a leer, pero así, ¡pac! Aprendí a leer. Ahora soy una bestia en tecnología, un tarado soy, pero aprendí a leer y yo lo vi a mi padre afuera en su silla y tenía espectros de Ibsen. Ya, y eran unos libritos con tapas rojas. ¿Qué editorial habrá sido? Entonces, esas cosas, y la buena música, y la ópera, o la música clásica, todo eso te lleva a volar y a soñar, ¿no? Yendo a nuestro querido, y que en paz descanse, Ribeiro, que me parece una maravilla, porque cuando uno lee a Ribeiro, uno huele las casas, uno huele la humedad, uno huele la comida, la ropa. Es
cinematográfico y es teatral también, muy teatral. Hace un momento has mencionado a Stanislavski. Eduardo, tú, revisando tu trayectoria, tú eres formado en el Club de Teatro con Reinaldo de Amore, pero también en la ENAT, lo que es ahora la ENSAT. Sí, después pasé porque sentía que no me habían enseñado nada. Claro, uno cree que ya sabe todo, porque agarraba un libro, veía el libro, abría, oye, pero esto yo lo sé. Y ahora, sí, esto también lo sé. Porque eso nace, eso está dentro. Hay que agradecerle a Dios, está dentro. Ahora hay que aplicar técnicas, todavía hay que respirar todos los días, hay que hacer ejercicios. Es cierto que, digamos, hay una cosa innata, hay las aptitudes, digamos, ¿no? Pero digamos que Stanislavski te ha servido, Stanislavski te ha servido. Mucho, ¿no es cierto? mucho, y Brecht también, pero, y eso que entre ellos... Ya. Pero Stanislavski para mí es... Uy, es la línea que era tú mi sigues. Biblia, Tu ahí Biblia. en la mesa de noche. ¿Y tú recuerdas haber llegado a Stanislavski en dónde? ¿Con Reinaldo o en el Club de Teatro o en la ENAT? Que no lo creas, con un director argentino, Agustín Alezzo, que hicimos el Zoológico de Cristal, dirigida por D'Amore, en una gira por todo el Perú. Por todo el Perú. Donde la gente decía, por allá, ya llévale cualquier cosa. Decía, allá, nada. ¿Qué vas a estar llevando a Cocteau, a Tennessee Williams? Y así iba la gente, así. Llevaban sus sillas, hasta sus reclinatorios llevaba la gente. Y se formaron talleres de formación teatral. Estamos hablando de los Y años... el Congreso y el Estado ayudaba, ahora no ayuda para nada. Estamos en los años 60, hablando de los años 60, ¿Perdón? estamos hablando de los años 60 probablemente. No, 60 y tantos. Al final- 60 y tantos. Al final de los 60. Sí, sí. O quizá... Yo termino 6-3 en Ya. el club. Ok. Y 6-5, 6-6 me voy a ENAT. A la ENAT. ENAT. Que la ahora es la ENSAT, que era la ENAT, claro. Que en la época en la que la dirigía, me Hizo dices, la ópera 2 por medio. el doctor Lingán la Con dirigía. Atahualpa del Chopo, sí. Nada El menos. director era el Lingán. Has hecho Con la ópera... Atahualpa aprendí un montón. Guau, Atahualpa del Chopo, uno de los grandes nombres del teatro mundial. Maravilloso. ¿No es cierto? Maravilloso. Tú eras estudiante en esa época. Era estudiante, sí, reemplacé a un mimo, a un gran actor y mimo. A Jorge Acuña. Acuña. Nada menos. Acuña, porque Acuña. Bueno, Pero no me pagan acá nomás. Hablar con Eduardo siempre es hablar inevitablemente de la historia más importante de nuestro teatro, ¿no? Reemplazarlo en 3 días fue terrible. Me lo imagino. 2 veces he llorado, 2 veces. Eduardo, y tú, En 2 toros, en 2 toros. 2 toreos. Eduardo, digo, ¿y tú tienes una visión más o menos próxima de cómo está el teatro en la ciudad en los últimos 10 o 15 años? ¿Tú puedes tener un diagnóstico? ¿Qué opinas de cómo ves? ¿Ahora? Sí, Ha avanzado bastante. sí. Sí, ha salido gente muy buena, excelente. Y las producciones han avanzado bastante, bastante. Sí, ahí está Tondero, está, por favor, ayúdenme. Está Isil, está ¿quién más? La Plaza, ¿Qué grupos ¿no? hay? La Plaza. Bueno, La Plaza sí, pero en productores. Producción. Plan 9, ¿qué más? Hay más. Ahora butaca, Butaca Comunicaciones, claro. que hay que llenar las butacas. Hay que Así es. Eduardo, a ver, yo aquí, Santiago, tú viste la obra. Yo quisiera, antes de terminar con nuestros invitados de esta primera parte del programa, que puedas tú comentar sobre tus impresiones con la obra, por favor. Bueno, buenas noches, gracias Percy. Buenas noches. Ante todo, fue bastante grato verlo nuevamente en escena, el maestro Chesti, ¿no? Y la obra, sí, hay algo que yo quiero rescatar, que lo que ha dicho el maestro Chesti respecto de este universo de los niños que está en la obra, ¿no? La obra es para el niño. La obra ha sido diseñada para niños, ¿no? O sea, Para el niño. definitivamente, Por supuesto ¿no es que cierto? La obra ha sido diseñada para niños, pero hay algo que jala de Ribeiro esta obra y es justamente esa suerte de contradicción entre lo que es el mundo de los niños y el mundo del adulto.
El mundo ¿no? de... los niños y el del adulto, ¿no? Ah, sí. Están esos dos universos muy claros. Sí, sí, sí. ¿No? Y claro, eso se jala de la propia narrativa de Ribeiro. Si uno recuerda la narrativa de Ribeiro, el niño tiene un espacio muy particular, ¿no? A veces, inclusive en contradicción con el adulto, terriblemente, por ejemplo, los gallinazos sin plumas, ¿no? Por ir muy lejos, ¿no? De manera que cuando este maestro Chesti recuerda esto de la azotea como el espacio del autoexilio del niño, es un dato bien interesante porque son sus dominios. El dominio del niño es ese, el de los adultos está abajo, y el de los adultos a veces puede tener un valor negativo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, este niño no es un niño que solamente fantasea y se crea una ilusión, porque la azotea no deja de ser azotea, pues. O sea, definitivamente tiene cargada todavía la condición, lo dice el personaje suyo, donde va lo vetusto, lo que ya no sirve, lo que ha sido desechado por el resto de la sociedad. Entonces hay una suerte de marginalidad allí que está impregnada y que viene del cuento. Ahora, a mi entender muy particular, creo que el formato de teatro para niños todavía no recoge esa sensación que debe tener la azotea en el niño, en la perspectiva del niño. Eso que nos ha dicho el maestro Chesti ahora. O sea, cuando yo era niño, estaba solo, jugaba solo, este era mi dominio, este es mi espacio. Sí. Aquí soy yo, ¿no es cierto? Y esa sensación solamente está enunciada, no la veo todavía plasmada. Ahora, la otra beta temática que me parece muy rica y que sí en la segunda parte logra muy bien generarse, no como tragedia, pero sí con un tono dramático, a mí sí lo confieso, emocionalmente me llegó a tocar, es indudablemente el problema de la muerte. Sí. ¿Cómo asume un niño la muerte? O sea, ¿cómo asumo yo que ya mi perrito no está y tengo ahora el peluche? O que mi papá y mamá se fueron y después alguien me dice, no, es que ya están muertos pues. ¿Y cómo asumo que este compinche mío, este nuevo cómplice que en principio me parecía una amenaza por ser adulto, ahora resulta un cómplice que después lo voy a perder? Entonces, en la temática de la muerte, el niño frente a la muerte, sí yo creo que está muy bien plasmada, sobre todo en la segunda parte de la obra hacia el final, ¿no? Pero la primera parte me queda coja todavía. Creo que descubrir el universo de la azotea como un universo propio, marginal, donde efectivamente después está todo lo que el adulto desecha, ese todavía no logra como imagen poética o como imagen escénica plasmarse, ¿no? Y todavía está un poco el formato del teatro infantil. Dentro de ese mismo formato yo creo que hay que darle esa imagen. O sea, ¿cómo siente un niño ser dueño de azotea? Lo que pasa es que quizás nuestros niños ahora no están en la azotea sino en el PlayStation u otras cosas, ¿no es cierto? Entonces se ha perdido eso. Sí, ya están con la tablet. Exacto. Porque ya no juegan. Pues. Entonces ya no hay esa sensación. En todo Yo caso, creo su que azotea es esa. La sierra tiene más imaginación. Puede llegar a eso. Eso Entonces, sí, para mí el montaje estoy fue seguro. por ese lado. Pero sí, a mí en lo personal sí me tocó mucho, bueno, tengo un niño de 4 años y medio que me está preguntando, ¿y por qué no está mi abuela? Porque no conozco a mi abuela. Y todos nos vamos a morir y vamos a hacer huesos como los dinosaurios. Entonces, cuando un niño te pregunta por la muerte, se te pone un nudo en la garganta, ¿no? Es verdad. Entonces, esa es un poco la idea que tenía respecto al montaje. Me parece súper valioso el aporte de Santiago, que te agradecemos. No sé si Eduardo o Herbert quieren comentar algo ya para cerrar, que recoja de alguna manera la aportación que Santiago desde su oficio crítico y especialista está aportando, ¿no? Y yo me atrevo a coincidir con que uno de los méritos es que una obra como esta, Pero, apuntando... también hay un problema de comunicación, porque el niño, esos dos niños no se comunican. Con el caso de la niña, han muerto los papás, le han dicho que se ha ido al cielo. La niña, ¿qué edad tiene tu niña? ¿Qué edad? 8. Y en el caso de Bruno, su papá no habla con él, no juega con él, se van, desaparece. Ella encuentra a este señor y a este señor le gustan los niños, porque no terminé de decirlo. Él
parece que fue payaso, ha sido payaso, trabajó en el circo, pero nunca dice su nombre, nunca dice. Y le encanta y gozan y juegan, pero también ya está pues en las finales. O sea, ya está él muy cercano a, o sea, tiene 80 y tantos años y mal, ¿no? Sí, sí. Creo que sí. Yo quiero agradecer y felicitar una vez más a ustedes y a cada uno de ustedes, a Butaca Comunicaciones, a Herbert como jefe de proyecto, a Mayra, a Bruno y al gran Eduardo Chesti por el trabajo que nos han planteado. Entre muchas cosas, permitir que un trabajo parta de, que rescate un cuento importante de uno de nuestros más grandes narradores, se lleve al teatro y amplíe su público receptor, incluyendo a los niños, para no hablarles de solamente lo bonito de la vida, sino incluso permitirles un primer acercamiento a temas como la muerte, me parece exacto, sumamente valioso, sumamente valioso. Y yo quiero por eso pedirle a todos que despidamos con un fuerte aplauso, ¿no? Y que recordemos que están en el Teatro Ensamble, ¿de qué día, qué día? Los sábados y domingos a las 4 de la tarde hasta el 12 de abril. Hasta el 12 de abril, sábados y domingos, 4 de la tarde. No se cruza con sus funciones, así que pueden ir a verla, ¿eh?